Hablemos de política y hablemos de inversiones, de infraestructura. En tiempos en que, por ejemplo, mucho se habla de los cambios y de las posibilidades que brindan otros países. Por ejemplo, Argentina acaba de cambiar el ministro de Economía cuando hace poco más de un año que entró el actual presidente de la República y su equipo de gobierno, el empresario Macri. Se dice que hay muchas razones, que Argentina no funciona como se esperaba. De cualquier manera, el impacto ha sido muy bueno para Uruguay, sobre todo en el turismo. Brasil y Argentina son compradores de los productos de Uruguay siempre muy importantes. Tenemos que estar prendidos y realmente bien informados con lo que sucede en la Argentina y en el Brasil. Además, los tratados de libre comercio y las oportunidades que brinda el mundo. Paraguay hoy genera mucha información porque hasta Brasil está preocupado por lo que ha captado de inversores. Un Paraguay que se ha llevado a muchos productores uruguayos que están invirtiendo en el país del multimillonario Horacio Cartes, ese empresario que se metió en el Partido Colorado después de que los colorados habían perdido las elecciones y rápidamente se transformó en el líder y los hizo ganar en la próxima. Horacio Cartes, un hombre que además tiene negocios en Estados Unidos, vinculados, por ejemplo, entre otros rubros, a las bebidas, a las gaseosas, pero que también ha sido acusado por el narcotráfico, debido a unas vinculaciones que le permitieron quedarse con una estancia ahí en la frontera con Brasil, con un narcotraficante que dice que le pagó con esas estancias porque no pudo cumplir un crédito de la entidad bancaria que es propiedad de este paraguayo, un multimillonario que tiene a Paraguay ofreciéndose por todo el mundo y que brinda mejores condiciones que Uruguay, por ejemplo, para captar inversiones, pero claro, allí la mano de obra es sumamente barata, hay una desigualdad muy superior a cualquier parte del mundo, cuando en todos lados hay desigualdad. Salió hace unos días un artículo que marcaba que entre 8 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo, los 8 más ricos, y ni que hablar los otros multimillonarios que completan una lista amplia de miles, pero solo 8 tienen la mitad de la riqueza de todo el planeta. Hablemos de inversiones, hablemos de oportunidades de Uruguay, con un político de la oposición como Jorge Gandini, que indudablemente fustiga las decisiones en un país que se ha vuelto complicado para producir y muy caro. ¿Preocupa a la oposición que el Uruguay en el 2017 sigue siendo un país caro, como dicen los empresarios, y que de repente hay ventajas en otros países de la región como Paraguay? ¿Ustedes desde la oposición cómo ven ese tema? ¿Se complicará mucho más? Bueno, Uruguay ha tenido sus momentos, que son básicamente los momentos de la economía internacional favorable a Uruguay. No hemos desarrollado algunos aspectos que teníamos que haber aprovechado en el momento de buenas condiciones. Hoy vamos volviendo a la realidad y Uruguay se le empiezan a notar a Uruguay la falta de inversión en algunas áreas, por ejemplo, la infraestructura. Es caro Uruguay producir, es poco competitivo, tenemos pocos convenios internacionales para competir y poco horizonte de hacia dónde va a ir el Uruguay, dado que algunos bloques se comienzan a organizar y en ellos ingresan nuestros competidores en la misma producción de algunos rubros que los nuestros, y Uruguay no tiene respuestas para eso, como no las tiene para mejorar sus precios en materia de competitividad. Uruguay tiene altos impuestos, materias primas altas, costos laborales altos, servicios caros y particularmente problemas de infraestructura que afectan a algunos rubros de la producción, la caminería, lo caro de los puertos. ¿Hay plata, por ejemplo, para el tren, decías tú, para la caminería? ¿Hay plata? Porque se decía que las privadas con lo público iba a generar una infraestructura que además algunas empresas como la nueva planta de celulosa está exigiendo. ¿Está el dinero? ¿Qué es lo que falta? Y hay mucho cuento chino, ¿no? Las PPP son un cuento chino. 7 años hace que se crearon. Y de eso tenemos noticias de una sola, una PPP que es una cárcel. No se ha podido construir todavía una ruta, ni se han adjudicado PPP de rutas, pero no se han firmado los contratos porque la ecuación económica no da. Entonces hay que
sincerar este asunto y no vender más espejitos de colores. Pero está la plata, porque hace poco a mí me tocó reunirme con una empresa colombiana que a nivel internacional hace este tipo de infraestructuras y decía que, por ejemplo, las rutas de Uruguay tienen tan poco tráfico, las que pueden entrar ellos como inversores, que no les interesan a los grupos internacionales. Pero ¿y quién dijo que una PPP tiene un peaje? No son con peaje, las paga el Estado. A ver, ¿cuál es el invento de la PPP? El invento de la PPP es un invento de los ingleses que básicamente tiene como virtud que no se computa como deuda externa el endeudamiento que se contrae para hacer una ruta. Y como no se computa como deuda externa, sino que contablemente se computa dentro del presupuesto de un país, eso permite que un país se endeude sin aumentar la relación deuda-producto, que es lo que complica la salud financiera que miden las consultoras internacionales, básicamente las que califican la deuda. Uruguay no puede endeudarse más. Uruguay ya pasó el ratio del 40%, las consultoras miran a Uruguay, nuestro grado de inversión está al borde y no podemos conseguir $1.000 millones prestados para hacer lo que pide UPM. Uruguay tiene 2.400 millones de dólares de créditos contingentes otorgados, levanta un teléfono y los consigue. ¿Por qué no hace uso de ellos? Porque no puede endeudarse en $1.000 millones más. Tiene que tener otro mecanismo. Las PPP permiten contraer ese endeudamiento, que es mucho más caro que el bancario, con las empresas que traen a cuestas la deuda, vienen con el proyecto y traen el financiamiento de ese proyecto. ¿Cómo se paga? Se pone en el presupuesto nacional. Por ejemplo, en el presupuesto actual tenemos incorporado a partir del año 2018 una cuota anual que le vamos a pagar a la empresa que está haciendo, y va a tener terminada para ese momento, la cárcel de Punta de Rieles, que es la única PPP en marcha. Forma parte del presupuesto nacional. No integra el presupuesto, pero claro, impacta en el déficit. Es un egreso anual más, es una cuota que hay que pagar. O sea que plata hay porque las empresas que se dedican a esto la traen. Lo que pasa es que cobran por ese dinero unos intereses mayores que los bancarios. Y entonces el negocio tiene que cerrar. No con el ministro de Transporte, tiene que cerrar con el Ministerio de Economía, que es el que tiene que pagar la cuota por determinados años. Y esos números son los que no están dando por ahora. No están dando para que quienes traen proyectos de participación público-privada sientan que hacen buenos negocios a largo plazo con los riesgos que tienen las PPP, y esto a su vez pueda ser repagado adecuadamente por el Estado uruguayo. O sea que estamos lejos, según la visión de Gandini, de que se puedan solucionar todas esas estructuras o infraestructura en rutas. A ver, el tren era una de las buques insignias de la administración de Mujica. Lo que sabemos del tren en aquella época fue que atravesó el país el tren de los puestos libres, de los pueblos libres, con Mujica y Cristina Kirchner saludando. Pasó una vez, no pasó nunca más. Fue un desastre todo lo que se hizo en materia ferroviaria, tanto en la organización administrativa, se creó una empresa privada, se cambió lo de AFE, cambiaron directores, cambiaron directorios, y la verdad la inversión que se hizo es además de mala calidad, porque se hicieron algunas inversiones que soportan un peso que es menor al que, por ejemplo, UPM está pidiendo para transportar la madera. Esto quiere decir que lo poco que se hizo es malo. Y AFE transporta, tiene el récord de menor carga transportada en toda su historia. Tiene solo 2 clientes, Aman y ANCAP. No tiene más clientes. Transporta la menor carga de toda su historia. Eso pone el peso sobre las rutas. Uruguay, bueno, dice, $1.000 millones se necesita poner para que se instale UPM y invierta $4.000 millones. Es mucho $1.000 millones, parece que es una cantidad. Sí. Ahora, el presupuesto nacional tiene un déficit anual de $2.000 millones. Uruguay se endeuda anualmente en 2.000 o 2.200 millones para pagar el presupuesto nacional, porque tiene un presupuesto nacional de $15.000 millones y un ingreso presupuestal de $13.000 millones. Para poder pagar la cuenta todos los años, el Estado tiene que acceder a un préstamo por ese valor de diferencia. Por lo tanto, no puede acceder a más. Ahora,
Con 6 meses de lo que nos cuesta pagar este Estado, podríamos hacer todo lo que requiere UPM. Para ver en términos relativos lo que significa. ¿Dónde está el gasto público? El gasto público está en donde estratégicamente no hay desarrollo. La verdad es esa. Hay mucho mal gasto, mucho gasto público mal hecho, mucho gasto público con malos resultados, porque el gasto hay que medirlo también por los resultados, y sin un, digamos, valor estratégico bien ubicado. Fue Mujica el que habló de el apagón logístico. Dijo, se va a venir el apagón logístico. Y desde que dijo eso para acá, se invirtió muy poco dinero en materia de infraestructura del país. Pintado tuvo el menor presupuesto en materia de obras públicas que tuvo el país. El menor, porque iba a tener 600 millones de dólares procedentes de las PPP. Terminó los 5 años de gestión y no hubo un peso, porque no hubo una sola PPP que se pudiera concretar. Ni una. Todavía no hay ninguna en materia de vial. Entonces, claro que estamos lejos. Por este camino estamos muy lejos. Gonzalo Barriola, una firma con larga experiencia en consignación de lanas. Negocios en todo el país, con representantes. Consulte en Montevideo al teléfono 2711-5827, celular 099 60 61 82. Gonzalo Barriola, consignaciones de lanas. Agroveterinaria La Pradera, en Florida, con nueva sucursal sobre Ruta 5, kilómetro 97,400. Logística de entrega y venta. Cumplimos 30 años, despedimos el 2016 e inauguramos con una imponente sucursal. Nuevo desafío para atender mejor a nuestros clientes. Brindamos más y mejor servicio, agilidad en beneficio de nuestros clientes, con 2 modernos locales.